Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de lesión térmica y nutrición. Vamos a ver alteraciones fisiopatológicas, definiciones y el abordaje nutricional. ¿Cómo se define una quemadura? Una quemadura se define como una herida traumática de la piel que se produce cuando se absorbe más calor del que pueden tolerar los tejidos corporales. Vamos a mencionar 4 tipos de quemaduras y vamos a dar algunos ejemplos de los agentes que lo producen. En primera tenemos la térmica, que es por calor, pueden ser líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, frío por congelación. Las eléctricas son por la electricidad, puede ser atmosférica o industrial. Química, productos químicos, ácidos, bases, gases. Las radiactivas pueden ser por radiación al sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos y radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Bueno, si es el 15 es mayor al 15% de la superficie quemada, es un quemado crítico, y cuando es menor del 15% se considera que es una quemadura leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Bueno, están los tipos y grados, que es el primer grado, es epidérmica, y la destrucción es en la epidermis. El segundo grado es dérmico superficial, es la destrucción de la epidermis más dermis superficial. En dérmico profundo es de segundo grado y es la destrucción de la epidermis más la dermis. Y en la subdérmica es de tercer grado y es la destrucción de todo el espeso de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Este instrumento divide la superficie corporal adulta en 11 partes y cada una de ellas representa el 9% total. Así establece la zona siguiente. Cada pierna equivale a 18%, 9% la parte anterior y 9% la parte posterior. Cada brazo 9%, 4.5% de la parte anterior y 4.5% de la posterior. El abdomen equivale a 9%, el pecho 9%, la espalda 18%, 9% de la parte superior y 9% de la inferior. La cabeza es el 8%, el cuello 1%, 0.5% la parte anterior y 0.5% la posterior. Los genitales el 1%. En los niños esta regla se modifica por la superficie de la cabeza, porque la superficie de la cabeza respecto al cuerpo es mayor que en los adultos. Se sigue la pauta siguiente. La cabeza es 18%, 9% de la parte anterior y 9% de la posterior. Pecho y abdomen 18%. La espalda 18%, superior e inferior, y cada brazo 9%. Cada pierna 13.5% y genitales 1%. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal con importantes alteraciones de la función mitocondrial. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético,
en tal sentido. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Un déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteína de 49 más menos 41 gramos al día. Por otra parte, estos datos revelaron que el 21 de los pacientes fallecieron dentro del periodo de seguimiento de 60 días después de la admisión de la unidad de cuidados intensivos, habiéndose constatado en los pacientes fallecidos un mayor déficit energético de 1.251 más menos 742 versus 861 más menos 607 kilocalorías al día, P igual a 0.02 y proteico 67 más menos 42 versus 44 más menos 39 gramos al día, P igual a 0.03. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa. El tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia, valores mayores a 108 miligramos por decilitro, se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo, muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta el 400% en la síntesis proteica con el aporte de insulina intravenosa. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 a 25% de masa corporal. Vamos a mencionar algunas alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. Hay aumento persistente en los niveles de glicerol, mayor lipoperoxidación, la mayor parte de la AG son reesterificados, aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y descenso en los niveles de cuerpos cetónicos.
Vamos a mencionar qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Es el selenio, el cobre, el zinc, el boro, el bromo, el hierro, el yodo y también deficiencia de vitamina A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía de administración nutricional recomendada para los pacientes con lesión térmica es la nutrición enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Bueno, algunos estudios han mostrado que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 o 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Asimismo, la NE precoz se asocia a una reducción de las infecciones. Vamos a mencionar 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Bueno, modula la respuesta hipermetabólica, disminuye los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, aumenta concomitante de la producción de inmunoglobulinas, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Se asocia a una reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones a la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente un síndrome compartimental abdominal. La energía, reanimación con fluidos genera una reducción de las complacencias de pared abdominal e ileo paralítico que puedan conducir al SCA. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral. En esos casos se indica la nutrición parenteral. ¿Cuáles son las ecuaciones adecuadas para el cálculo energético del paciente y del adulto con lesión térmica y cuál para niños? En adultos, la ecuación predictiva para el cálculo de necesidades energéticas en el paciente quemado crítico es la ecuación de Toronto y para los niños es la fórmula Schofield. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentajes y gramos por kilogramos por día? Bueno, en hidratos de carbono no puede superar de 1.400 a 1.500 kilocalorías por día. Son 5 a 7 gramos por kilogramo por día. Lípidos menores a 30%, de 1 a unos 5 gramos por kilogramos al día. Y proteínas de 20 a 25% con 5 a 2 gramos por kilogramos al día. Aportaciones de micronutrientes, bueno, ¿cuáles deben de aportar? Debe ser cobre, selenio, zinc, cromo, vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina E y glutamina y vitamina D3 en sus cantidades necesarias. Bueno, pues esto sería todo y agradezco mucho su atención.